Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a pasar a brindar un webinar semanal sobre priorización de tareas y delegación de funciones. Todo esto enfocado en la gestión de proyectos. Y para comenzar, vamos a guardar unos minutos a que se puedan ir sumando las diferentes personas por las diferentes plataformas donde hoy nos van a estar acompañando para así comenzar todos juntos y poder profundizar sobre este tema tan importante en las tareas y la gestión diaria de cualquier empresa u organización. Mientras tanto, los invito a que se puedan ir presentando, que nos compartan información desde dónde nos están siguiendo, desde qué lugar, a qué se dedican o en qué empresa trabajan, para poder compartir algunas experiencias y alinearnos en esto que es tan interesante. Bien, excelente. Ahora que se fueron sumando desde las distintas plataformas, paso a presentarme. Mi nombre es Martín, soy consultor en el equipo de Dreu y como les comentaba al principio, la idea de hoy es poder
explayarnos en la priorización de tareas y delegación de funciones, siempre enfocados en lo que es la gestión de proyectos. Como para comenzar, vamos a pasar a mostrar nuestro video corporativo para que nos puedan conocer un poco más y ante cualquier duda o consulta que tengan, en cualquier momento pueden interrumpirme sin ningún problema. Pregunta, ¿qué estás haciendo acá? ¿Estás buscando tips para implementar una solución por tu cuenta? ¿O esperas adaptar tu empresa a soluciones genéricas? ¿O estás esperando a gente sofisticada diciéndote que son la solución de lo que no saben que estás necesitando? Ok, este video no es ese tipo de videos. No es un video sobre nosotros, es un video sobre nosotros. Un lugar donde vamos a escucharte a ti y a todo tu equipo. Vamos a preguntarte lo que no esperas, a profundizar hasta donde otros no saben que es necesario llegar. Y esto que encontremos lo vamos a analizar desde muchas perspectivas, a desglosarlo. Lo vamos a armar, desarmar y rearmar hasta que obtengamos un real instrumento de cambio. Uno que logre comenzar una verdadera transformación. Somos un equipo que rediseña, optimiza y potencia la manera de funcionar de tu empresa. ¿Empezamos? Drill Global Business Consulting. Pregunta. Excelente. El tema de hoy a explayarnos es el de priorización de tareas y delegación de funciones. Un tema súper interesante para cualquier organización, para entender cuál es la mejor forma de planificar el tiempo y poder ser lo más productivo de acuerdo a cada día de nuestro trabajo. Como para comenzar, vamos a pasar a ver la agenda, cuáles son los temas que vamos a profundizar. Y en este sentido vamos a dividirlo en 4 secciones. Perdón. La primera es la gestión del tiempo, para luego pasar a conocer cuáles son los ladrones del tiempo que nos impiden ser productivos. En tercer lugar, la priorización de tareas, matriz de Eisenhower y formas de establecer prioridades. Y por último, como punto número 4, la importancia de la delegación de funciones. Es decir, la importancia de poder delegar también para que el trabajo en equipo fluya de la mejor forma posible. Para comenzar, vamos a hablar sobre nuestra empresa. Como sabrán, somos Dreu. Nuestra visión es globalizar nuestra forma de trabajar, ser un puente entre la tecnología y los negocios. Y nuestra misión es que todas las empresas puedan trabajar de forma productiva, ordenada y que los procesos sean los más eficientes posibles. Como dice nuestro director y fundador de Dreu, Andrés Pérez Español, en esta frase lo describe a la perfección. Somos una empresa enfocada en desarrollar soluciones de valor genuinas a otras empresas y nos apasiona la forma de transformar la manera en la que las personas trabajan para ayudarles a desarrollar su potencial profesional. Y además de esto buscamos ser la conexión entre dos mundos, que durante mucho tiempo no lograban comunicarse, la tecnología y los negocios, para que sea la tecnología quien trabaje para nuestros clientes y no lo contrario. En esto está puesto nuestra mayor energía, nuestro valor genuino, y para eso, como dice en este slide, somos socios estratégicos. A veces la solución para los problemas de nuestros clientes requieren de alguna solución tecnológica, por eso trabajamos con diferentes herramientas y tenemos diferentes alianzas con software de clase mundial que nos permiten asesorar e implementar estas tecnologías de forma integral para, poniendo nuestros puntos en la mejora de procesos a nivel general, nos permita tener esa visibilidad o poder reflejar de la mejor manera posible esto. Vemos que se siguen sumando desde distintos lugares. Les seguimos dando la bienvenida a todos.
Aquí pueden ver algunas de las herramientas con las cuales tenemos alianzas y a las cuales representamos en distintos países, como pueden ver Monday.com, HubSpot, Databox, Arical, WebEngage, Service Sparrow, toda la suite de Fresh, Scoro y demás. Para comenzar con esta presentación, creo que lo más adecuado es hacerlo de acuerdo a la gestión del tiempo, es decir, cómo gestionamos, cómo medimos y cómo tratamos de llegar a los objetivos con la planificación. Y para esto es muy importante tener en cuenta qué nos puede llevar a ser lo más eficientes posibles. Como para comenzar, entendemos que, como dice aquí, no existe un único estilo de gestión del tiempo. Cada persona debe identificar cuáles son sus puntos débiles y realizar los cambios necesarios para poder gestionarlo. Para tener éxito hay que tener claro lo que se quiera conseguir. Esto tiene que ver un poco con la personalidad de cada uno, de conocerse a uno mismo y detectar en el día a día qué les está llevando a no cumplir los objetivos, qué los lleva a correr detrás de los incendios y qué gestión nos puede brindar la mayor productividad posible para evitar el estrés, para cumplir los objetivos y estar alineados a los objetivos también de cualquier equipo de trabajo. Para eso es importante detectar, en primer lugar, y teniendo en cuenta la gestión de proyectos y más que nada cuando se trabaja con conocimiento de algún tema en particular, poder en primer lugar establecer prioridades. ¿Qué es lo que no puede esperar? ¿Qué es lo urgente? ¿O qué es lo necesario que tenga que realizar para, como decía anteriormente, no estar incendiado o corriendo detrás de las urgencias todo el tiempo? ¿Qué es lo que verdaderamente me llega o me lleva a lograr los objetivos planteados? Por otro lado, también definir tareas concretas a realizar personalmente, es decir, qué es lo que no se puede delegar, qué tareas requieren sí o sí de la intervención de uno personalmente para llegar al logro de estos objetivos. Y por último, qué sí se puede delegar. Y en este sentido es importante para que en equipo se pueda llegar al punto deseado y qué tareas puedo trasladar hacia otras personas o qué responsabilidad le puedo brindar a otra persona para llegar a los objetivos. Para profundizar aquí, entendemos que existen diferentes principios relacionados con la forma de organizar las tareas y además de gestionar el tiempo, que es lo importante para la planificación. En este sentido, vamos a pasar a profundizar 4 conceptos. Uno es el principio de Pareto, que lo define como un 80-20 en nivel proporcional. El otro es el principio ABC. En tercer lugar, la ley de Parkinson y por último, las leyes de Murphy. Para comenzar con el principio de Pareto, Pareto fue un economista italiano que en su época o en la sociedad en la que vivía estaba determinado que el 20% de la sociedad generaba el 80% de los recursos de todo el pueblo. Y particularmente desprendiéndose de esta frase de los elementos críticos de cualquier conjunto constituyen por lo general solo una minoría, haciendo referencia a este 20%, entendemos que el 20% del tiempo, según la teoría de Pareto, el 20% del tiempo de trabajo de una persona contribuye al 80% de los resultados que obtiene. Es decir, poder centralizar, poder definir, poder resumir qué es lo más importante que nos va a llevar a el logro de resultados u objetivos para poder planificar correctamente el tiempo y poder separar lo importante de lo operativo o lo importante de lo delegable. Para pasar hacia otro concepto es el principio ABC, que se basa prácticamente en que un pequeño porcentaje del tiempo es el que produce la mayor parte de los resultados que se obtienen.
Las actividades, como dice aquí, a las que hay que dar prioridad son las que pertenecen al grupo A. Es decir, en este sentido se segmenta, las actividades del grupo B son aquellas tareas que pueden ser delegadas y las actividades del grupo C son tareas a las que se debe dedicar la menor cantidad de tiempo posible. Es decir, hacerlo de forma automática sin quizás tanto tiempo planificando o desarrollando el estrés que quizás una actividad del grupo C o de la categoría C no necesitarían, sino que serían una pérdida de tiempo. En este sentido, el principio ABC determina que las actividades A, el 15% de las actividades generan el 65% de los resultados. Las actividades B, el 20% de las actividades generan otro 20% de los resultados, es decir, ya le va brindando menor importancia, y en las actividades C, el 65% de todo lo que se realice produce solamente un 15% de los resultados, es decir, que no mueve la aguja de una forma agresiva y por lo tanto habría que priorizar de acuerdo a estos parámetros. Como tercer punto, nos quedamos con el concepto que otorga la ley de Parkinson, que al realizar una tarea debemos trabajar fijándonos plazos de tiempo, teniendo en cuenta el resto de tareas que también deben ser realizadas. En este sentido, la frase con la que argumentan esta ley es la de: todo trabajo se dilata indefinidamente hasta ocupar todo el tiempo disponible para su completa realización. Y por último, las leyes de Murphy nos brindan el concepto de que al planificar una tarea hay que tener presente que nos pueden surgir situaciones imprevistas. Por esto es conveniente asignar una cantidad de tiempo suficiente sin quedarnos cortos y adoptar las medidas adecuadas previendo posibles errores. Murphy estableció 3 leyes de acuerdo a esto y teniendo en cuenta el foco principal en la planificación, que en primer lugar nada es tan sencillo como parece al principio, es decir, planificar con un tiempo razonable para evitar estar jugando con tiempos necesarios que necesitamos para llevar adelante una tarea. En segundo lugar, todo lleva más tiempo de lo que se pensaba al principio, es decir, no confiarse. Y por último, si algo puede ir mal, irá mal. Como para poder profundizar aquí, que nos da el desencadenante hacia dónde van estas leyes, podemos profundizar en lo que son los ladrones del tiempo y lo importante que es identificar los mismos para poder optimizar el uso del tiempo y ser lo más eficiente posible en el día a día de nuestras tareas a desarrollar. Cuando hablamos de ladrones del tiempo y como para poder establecer un concepto general, podemos determinarlos como que son los factores que impiden invertir nuestro tiempo en realizar las tareas verdaderamente importantes y nos roban el tiempo. Para gestionar bien el tiempo debemos tener la habilidad de ser exigentes y asertivos, reservándonos periodo de tiempo para trabajar concentrados sin aceptar interrupciones. Y esto un poco nos lleva a evitar y tener presentes que puede existir la simultaneidad de tareas, es decir, tener abierto el correo electrónico, un WhatsApp en la web y tener que trabajar con tiempos muy acotados en una presentación, por dar algún ejemplo, priorizando y reservando ese tiempo para poder concentrarnos solamente en lo importante, nos va a hacer mucho más productivos también en las diferentes tareas que tengamos que desarrollar después o en las tareas operativas, porque todo termina repercutiendo y es importante tener este grado de escalas. Para entender cuáles son las principales causas que pueden robar el tiempo, en general yo hice un resumen breve en la que podemos definir algunos ejemplos como interrupciones, impuntualidad de otras personas, y en esto es importante dar lugar o saber hasta dónde dar lugar hacia la impuntualidad de otras personas y que puedan priorizar el tiempo nuestro. Por eso siempre es recomendable reservar
el tiempo justo y que la persona, por una cuestión de respeto, se pueda adaptar a nuestra agenda si nosotros también estamos siendo puntuales con la otra persona. Por otro lado, tener en cuenta qué reuniones pueden ser largas e improductivas. Y en este sentido, un consejo muy apropiado es de establecer una agenda para la reunión y decir, bueno, la reunión, por ejemplo, va a tardar 1 hora, determinar qué cantidad de minutos nos va a requerir, de acuerdo a la importancia, desarrollar un tema para que todo quede encuadrado y la reunión de verdad pueda ser, como dicen, lo contrario a improductiva, que de verdad sea productiva. Por otro lado, las llamadas de teléfono, las visitas inesperadas, estos son acontecimientos que pueden ocurrir en distintos momentos, políticas de puertas abiertas, consultas repetitivas de compañeros, esto más que nada para el trabajo en equipo, y está bueno establecer jornadas grupales para realizar quizás consultas o establecer momentos en los que se puedan consultar y trabajar en equipo, pero cuando uno necesita trabajar de forma personal, no tener este tipo de interrupciones y también el uso inadecuado del correo. Como una práctica muy positiva que logra resultados, el hecho de no tener el correo electrónico abierto en una ventana cuando uno está trabajando desde la computadora, nos va a generar una rutina de trabajo mucho más productiva. Para poder ir estableciendo, de acuerdo a también tener una agenda, poder tener las conversaciones que tengamos que tener en el momento justo. Ya pasando este tipo de, o teniendo en cuenta qué es lo que nos roba el tiempo o qué es lo que nos hace ser improductivos, podemos pasar a tener en cuenta la planificación y programación del tiempo. ¿Por qué lo definimos en dos conceptos? Porque si bien los dos son importantes, está bueno saber separarlos para, entendiendo bien cada concepto, poder tener la idea central y planificar correctamente y programar el tiempo correctamente de acuerdo a la planificación que tenemos prevista. Ya pasando a un concepto general que va a unir ambos conceptos, la planificación consiste en decidir con antelación qué acciones se van a realizar. Y planificar es importante ya que ayuda a tener claro los pasos que tenemos que dar para alcanzar un resultado. Programar, por otro lado, es decidir en qué momento lo vamos a realizar de acuerdo a las acciones que tengamos que hacerlo. Es decir, por un lugar, planificamos de acuerdo a los objetivos que tengamos, entender qué tareas, con qué nos vamos a encontrar, para luego determinar en qué momento es más adecuado realizar cada acción y que podamos llegar a los objetivos con mayor previsibilidad. De acuerdo a esto, la planificación del tiempo, vamos a comenzar por una parte. Entendemos que para realizar algo hay que hacerse las siguientes preguntas antes de planificar. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo que deseo conseguir? Primordial. Luego, ¿qué actividades debería hacer para alcanzar el resultado deseado? De acuerdo a esto, planificar con una agenda y luego determinar qué obstáculos podré encontrar en el camino de acuerdo a la experiencia, teniendo en cuenta lo anterior, qué me quita el tiempo o cuáles son esos ladrones del tiempo que puedo llegar a tener, quizás como un vicio o quizás con tareas que puedan llegar a surgir. Y además de esto, ¿con qué recursos cuento y qué recursos me faltan? Súper importante para poder planificar ordenadamente y con una base sostenible. Y por último, si necesito involucrar a otras personas. Y en esto es importante tener en cuenta si necesito o si dependo de la tarea de alguna persona o si quizás necesito delegar también alguna tarea para que el propósito sea logrado correctamente.
Además de esto, una vez analizados los factores, hay que definir un plan de acción para llevarlo adelante y establecer una fecha para su cumplimiento. Permite ir verificando el progreso que se va realizando. ¿Qué acciones o tareas voy a llevar a cabo? ¿Cuándo haré cada una de estas tareas? Y por último, ¿en qué fecha tienen que estar realizadas? Además de esto, una vez que tenemos determinada la planificación, es importante, como decía, separar estas dos actividades para, una vez que planificamos, luego programemos en qué tiempo vamos a realizar o vamos a llevar ese plan para que de verdad se pueda llegar a cumplir y que sea nuestro tiempo lo más productivo posible. De acuerdo a esto, de acuerdo a la programación del tiempo, para poder ser efectivos, necesitamos invertir el tiempo de la mejor manera posible. Para ello es necesario realizar una programación, ya sea mensual, semanal y diaria, y esto tiene que ver también con trazarse objetivos no tan a largo plazo, sino a corto plazo para que los mismos nos vayan llegando y vayan repercutiendo con tiempo en los objetivos a largo plazo de las tareas a realizar en concreto. Al programar el tiempo hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, el tiempo disponible que tenemos para realizar el trabajo, es decir, que la planificación sea coherente con el tiempo que nos va a llevar adelante. Como siempre dice la frase hecha, todos disponemos de 24 horas, de 365 días al año, y de una semana que quizás para algunos sea de 5 días o más, de acuerdo al volumen de trabajo que tenga cada uno, pero para esto es importante ser consciente de verdad de qué tiempo disponible tenemos, ya sea en el trabajo, en alguna otra actividad que tengamos que realizar y el tiempo disponible en necesidades básicas que debemos ocupar. Por otro lado, el tiempo que necesitaremos para realizar cada una de las actividades, poder, de acuerdo al tiempo que tenemos, poder segmentar y de acuerdo a la importancia de cada actividad y del tiempo que nos puede llevar para realizarla de forma correcta. Por otro lado, escribir la fecha y hora en la que vamos a realizar cada tarea, hacer una planificación y en este sentido lo que ayuda es una agenda, tener una agenda reservada del tiempo que necesitamos, alineada a los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y también por otro lado, dejar un tiempo libre extra para atender problemas importantes y urgentes que puedan surgir. Como decíamos, además de los ladrones de tiempo, siempre pueden ocurrir imprevistos que no tenemos en la brújula que nos pueda llevar hacia el logro de objetivos. Y por último, revisar de forma periódica esta agenda para corroborar que se vaya cumpliendo o se vaya ocupando de forma eficiente. Ya pasando a la priorización de tareas, un hito clave en la planificación. Para poder planificar hay que priorizar correctamente y en este sentido establecer prioridades, podemos decir que consiste en decidir en qué orden debemos realizar las tareas. Para aumentar la eficacia hay que ser capaces de realizar las tareas según su importancia y su urgencia. Son dos factores claves, uno la importancia, lo que empezamos conversando al principio, y después tener en cuenta qué es lo verdaderamente urgente que sí o sí se debe realizar y que quizás me está tapando otras tareas importantes para que no se junten ambas cosas y el tiempo sea lo más eficientemente gestionado. Para esto, está bueno tener en cuenta la matriz de Eisenhower. Y la matriz de Eisenhower nos dice que hay que tener en cuenta lo importante y lo urgente, lo que decíamos anteriormente, para poder priorizar en la relación de ambos conceptos. Para esto desarrollamos este cuadro en el que las actividades las definimos o las dividimos en 4 ejes fundamentales y uno es
donde se encuentra lo importante y lo urgente. Por otro lado, lo importante pero no urgente. En tercer lugar, lo no importante pero sí urgente. Y en cuarto lugar, lo ni importante ni urgente. ¿Qué es importante y urgente? Lo que pueda generar crisis, problemas apremiantes, proyectos cuyas fechas vencen, es decir, que tienen una fecha concreta de vencimiento y que hay que realizar un entregable. Los resultados de esto, o de no llegar a cumplirlo, son el estrés, el agotamiento, la administración de crisis y el rol de bombero, de estar siempre detrás de apagar incendios. Por otro lado, tenemos los importantes pero no urgentes, que necesitan que les brindemos prevención, construir relaciones, reconocer nuevas oportunidades y tener en cuenta la planificación y la recreación. Como resultados de esto podemos tener visión, perspectiva, equilibrio, disciplina, control y pocas crisis. Es decir, teniendo esa previsibilidad y equilibrando correctamente el tiempo, vamos a tener buenos resultados. Por otro lado, tenemos en tercer lugar lo no importante, pero que sí verdaderamente son urgentes, y en este caso nos genera que tengamos interrupciones, algunas llamadas, correo, algunos informes, algunas reuniones, cuestiones inmediatas, actividades populares y demás. Como resultado de esto, vamos a tener solamente concentración en el corto plazo, porque no vamos a poder tener esa claridad conceptual que requieren tareas, proyectos o actividades a realizar en un tiempo determinado. No en el corto plazo, sino al largo plazo, que requieren la mayor atención y la mayor concentración posible. Además, bueno, administración de crisis. Vamos a poder administrar correctamente estos momentos de crisis que quizás a todos nos surgen en lo que es la gestión diaria. Y carácter de camaleón, atento a la reputación, y se va a poder considerar que los planes y las metas no valen la pena, que se siente impotente, excluido del control, y que las relaciones son frágiles o rotas. Y por último, ni importantes ni urgentes, son las trivialidades, el ajetreo inútil, algunas llamadas, correos, pérdida de tiempo, un poco más de lo mismo, actividades agradables, y como resultado de esto vamos a tener total irresponsabilidad, despido de los empleos, dependiendo de otros o gobernados por apremios básicos. Ahora vamos a pasar, ya hablando en este sentido del concepto de priorizar, las distintas formas o distintas maneras que tenemos para establecer prioridades. Y en este sentido vamos a desarrollar 5 maneras para poder hacerlo. Uno es el sistema ABC, donde básicamente se trata de asignar a cada tarea un valor A, B o C, de acuerdo al orden de la prioridad. Las tareas A deben ser atendidas inmediatamente, no realizarlas pueden tener consecuencias graves. Por otro lado, las tareas B, que deberían ser atendidas, y aunque no sean tan urgentes como las tareas A, al poco tiempo pueden llegar a convertirse en tareas A. Y las tareas C, que son las que se pueden no atender sin que se produzcan consecuencias. Además de esto, tenemos la tarjeta indexada, que consiste básicamente en escribir cada una de las tareas pendientes en una tarjeta diferente, colocarlas sobre una superficie plana y luego ordenarlas según su importancia. También se puede utilizar un tablero magnético, notas adhesivas, y este sistema puede ser utilizado por más de una persona a la vez y permite además visualizar rápidamente la siguiente tarea. Otra forma es el inventario, que se basa en la idea de que el aprendizaje se realiza a través de la revisión de las tareas realizadas durante el día, y de lo que hemos aprendido con la revisión se aplica al día siguiente.
Lo más importante de este sistema es evaluar la productividad relativa a las actividades diarias. Otra forma es tener en cuenta la rentabilidad. Hay que analizar la rentabilidad que se obtendrá realizando cada tarea. Y esto tiene que ver, o la visión y el enfoque está puesto en qué actividad, en un sentido cuantitativo, es realmente rentable. Es decir, qué me lleva a que en cualquier empresa que busca ser rentable, de verdad nos lleva a cumplir el logro de estos objetivos. Como una forma de establecer prioridades tenemos el principio de Pareto, que, como decíamos, es un economista italiano que nace de un concepto básico de la sociedad de acuerdo a los recursos, de que el 20% de la sociedad italiana en ese momento generaba el 80% de los recursos, y por eso se queda con este concepto de que el 80% de los resultados se obtienen con el 20% de las actividades. Por ejemplo, el 80% de las ventas quizás pueden provenir del 20% de clientes. Y para definir la importancia que tienen las tareas y asignar prioridades, podemos hacernos las siguientes preguntas. Alto rendimiento, por ejemplo, ¿qué tareas producirán la mayor rentabilidad de mi inversión de tiempo y energía? Por otro lado, objetivos personales, ¿qué tareas de verdad son críticas para mis objetivos personales? Y objetivos profesionales, ¿qué tareas beneficiarían más a mis objetivos profesionales y a la organización? Y esto teniendo en cuenta el largo plazo. Además, como delegación, y que es importante y vamos a profundizar en la parte final, ¿qué tareas puedo delegar? Y es decir, en este sentido, ¿qué realmente no necesita de mi tiempo, de quizás generar mi estrés, y que de verdad pueda delegar para que el equipo llegue de igual manera al logro de objetivos y pueda centrar toda la atención en las tareas importantes? Y como decía en el concepto anterior, lo que realmente desenlaza en que sea lo más rentable posible. De acuerdo a esto, vamos a resumir brevemente el método GTD de eficacia personal. Y este método es prácticamente un método de eficacia personal flexible en cierto punto, y se basa en un enfoque ascendente que permite tener control y perspectiva del trabajo a realizar para alcanzar los resultados deseados. Esto nos va a permitir o va a ayudar a elegir y a tomar las decisiones sobre cómo emplear el tiempo en función de las circunstancias, y saber elegir en cada momento la tarea que se debe realizar permite tener el control y reducir quizás las situaciones de estrés. Tiene que ver un poco con buscar el equilibrio y relacionarlo con esta flexibilidad. ¿Hasta qué punto puedo ser flexible y puedo tener esta cintura de no solamente tener el control, sino poder reducir todas estas situaciones que podemos detectar de acuerdo a la experiencia que nos llevan al caos? Y desencadenando un poco en lo que conversábamos, como último punto, lo importante es profundizar sobre el delegar, sobre la delegación de funciones y lo importante que esto es para cualquier organización. Como concepto, la delegación es una habilidad que consiste prácticamente en saber identificar cómo y cuándo se puede asignar una tarea a otra persona para que la realice. En este sentido, debe hacerse como una parte más de la labor directiva, con el fin de trabajar con los equipos para conseguir los objetivos propuestos. En este sentido, lo interesante es poder plasmar que en una organización se eviten los personalismos y que ninguna persona sea reemplazable. Perdón, mejor dicho, que toda persona sea reemplazable. Y de acuerdo a esto, lo que se puede delegar siempre son responsabilidades para que, de acuerdo al rol que ocupe cada persona,
el proceso, si surge alguna cuestión puntual, pueda seguir su flujo sin interrupciones, sin caos y evitando el estrés constante. A partir de esto, la delegación de funciones, está bueno hacer una comparativa o más que nada, entender qué significa para cada persona dentro de la organización o qué plus le puede brindar el hecho de poder delegar responsabilidades. Y para la persona que delega, como ventaja, podemos determinar que dispone de más tiempo y puede incrementar su eficacia, puede dedicarse a realizar las tareas que son más importantes y reduce su nivel de estrés, como decía anteriormente, al evitar la acumulación de trabajo. Para la persona que realiza el trabajo, que es delegado, aumenta la motivación, ya que el aumento de responsabilidades supone un reto de superación y esto va al contrario de un concepto de estancarse, de evitar la desmotivación y las tareas recurrentes, es decir, poder desafiarse en nuevos roles y nuevas responsabilidades. Además, la persona que realiza el trabajo que se puede delegar adquiere nuevos conocimientos y trabaja más alineada con los objetivos de la organización. Esto es súper interesante para el logro de objetivos en equipos grupales. Y por último, incrementa también su nivel de confianza, ya que recibe un mensaje positivo, que básicamente está relacionado con los dos conceptos anteriores. Por último, lo más importante para la organización, en qué les brinda beneficios el hecho de poder delegar funciones, es el de mejorar la comunicación y la cohesión entre sus miembros, que todo fluya y se pueda establecer de una forma integral para todos los miembros. El otro concepto es que ayuda a comprender mejor los objetivos individuales y de equipo, es decir, entender quién hace qué cosa y cómo colabora la cadena de valor en el logro de estos objetivos. Y por último, también permite identificar a los empleados que pueden promocionarse hacia otras tareas o hacia otros puestos u otras responsabilidades más importantes dentro de la empresa. Por último, podemos decir que podemos delegar en otras personas actividades que les permitan aprender y desarrollarse en algún área específica. Normalmente se suele delegar en aquellas personas que están más capacitadas para realizar un trabajo concreto y la delegación de tareas puede ser un primer paso para la promoción a un puesto de mayor responsabilidad, ya que permite comprobar la adecuación de las personas. Y esto tiene que ver un poco con lo que comentábamos anteriormente, cómo puede aportar esto al plan de carrera de las distintas personas dentro de una organización en lo que tiene que ver con la motivación, con el aprendizaje y con cómo se puede desenvolver en un nuevo rol o en una nueva tarea. Es súper interesante esto, teniendo en cuenta la sustentabilidad de la empresa, el poner la visión a largo plazo y en el logro de objetivos para que todos estén alineados en distintas escalas, pero todos en una misma dirección. De acuerdo a esto, ya conceptualmente y a nivel gráfico, la presentación estaría realizada por completo. No sé si existe alguna consulta, alguna duda, y demás está decir que si tienen alguna duda puntual, que quizás esté enfocada en la gestión de proyectos y en lo importante de la responsabilidad, de la planificación y el de poder darle visualización a esto o estructurarlo correctamente, podemos conversar. De hecho, está mi compañera Carla conmigo en este webinar y le pueden compartir cualquier duda o consulta que tengan a ella para luego poder responderles quizás de forma o con más profundidad. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la semana próxima en un nuevo webinar.
y los invitamos a que se puedan sumar para poder alinearnos y poder explayarnos sobre este tipo de actividades y de funciones tan importantes que se dan en el trabajo diario en cualquier empresa. Que tengan una excelente tarde. Saludos.